Una inteligencia artificial entrenada sobre datos generados por inteligencia artificial se vuelve más tonta cada generación hasta que se olvida del aspecto que tenían los datos humanos reales. ¿Cómo se autosabotea la inteligencia artificial? Este fue un tweet que me llegó de un señor que se llama Navtur. Este señor que está ayudándole se dedica a ayudarte a dominar la inteligencia artificial todos los días con guías de inteligencia artificial paso a paso, las últimas noticias y herramientas prácticas, y tiene abiertos sus mensajes directos para colaboraciones. Y yo le escribí, le dije, mira, voy a leer básicamente lo que tú escribiste, si quieres que diga algo, y me dijo, sí, por favor. Me han cancelado la monetización en X, y eso está muy mal, porque de esto vivo, y me hace un perjuicio enorme. Entonces, si ustedes pudieran, yo le dije que lo íbamos a hacer en español, pero ustedes pudieran escribirle a Twitter, los que tengan canal de Twitter, escribirle a X, pues, que es como de los más que cree que se llama Twitter, y decir que por favor le levanten el veto de la monetización de Navtur, porque es una labor importantísima de difusión, como vamos a demostrar con lo siguiente. Lo que dice Navtur es lo siguiente. Si usted se ha dado cuenta, ChatGPT se siente más tonto que antes. Los prompts, los puntos de inicio que les da uno, que funcionaban hace 6 meses, hoy producen resultados peores. La redacción suena más plana, las ideas suenan más seguras, y parece que la Internet misma se está encogiendo. Todo artículo parece igual, todo correo electrónico suena igual, toda respuesta suena como si lo hubiera escrito la misma voz. Y eso es gravísimo, porque si algo precisamente hace importante Internet, es el enriquecimiento que nos da con muchísimos puntos de vista, ¿no? Aunque sea tan pesada como puede ser Twitter. Pero no eres tú, explica Navtur. Investigadores de Oxford y Cambridge acaban de publicar un paper en la revista Nature, no en cualquier cosa, demostrando lo que está ocurriendo. Lo llaman el colapso del modelo. Y este es el mecanismo en una sola frase. Una inteligencia artificial entrenada sobre datos generados por inteligencia artificial se vuelve más tonta cada generación hasta que se olvida del aspecto que tenían los datos humanos reales. ¿Qué significa esto? Internet se está llenando de contenido generado por inteligencia artificial. Publicaciones de blogs, míos no. Artículos no. Reseñas tampoco. Comentarios tampoco. Redes sociales tampoco. Yo no, pero muchísima gente sí. Las compañías de inteligencia artificial rascan Internet para entrenar a la siguiente generación de modelos, sobre todo de modelos de lenguaje amplio, los LLM, como ChatGPT, lo cual significa que la siguiente generación de inteligencia artificial se está entrenando sobre lo que ha producido la actual generación de inteligencia artificial. Cada ciclo, según demuestra este paper que resume Navtur, pierde información, no de manera aleatoria. Pierde primero las partes más escasas, más desusadas y más creativas. Los investigadores llamaron esto las colas de la distribución, las ideas extrañas, las perspectivas inesperadas, las cosas que hacían que Internet se sintiera humano, son las primeras que desaparecen en los nuevos modelos de inteligencia artificial. Lo que queda, lo que permanece, es lo promedio, lo seguro, lo esperado, lo blandurrio. Luego, la siguiente generación se entrena sobre esa información y pierde más. Y la siguiente generación se entrena sobre lo del anterior y pierde más. Los investigadores demostraron que no es una declinación lenta. Hay una degradación de gran relevancia que ocurre en solo unas pocas iteraciones, incluso cuando parte de los datos originales humanos se conservan. Y lo que hicieron fue un experimento, no es filosofía. Lo probaron en modelos de lenguaje amplio, en generadores de imágenes y en modelos estadísticos. Y el patrón siempre fuera el mismo. La salida converge hacia una versión estrecha y aplanada de la realidad
que no tiene ninguna relación con los datos originales. El investigador en jefe, que es Ilya Shumaliov, no lo alcanzo a ver bien, de la Universidad de Oxford, lo dijo de manera muy directa. Los modelos de lenguaje amplia son como el fuego, una herramienta útil, pero una herramienta que contamina el entorno. Y la contaminación es invisible. Tú no puedes ver, ojalá se pudiera saber qué frase, qué oración de Internet fue escrita por un ser humano y cuál fue escrita por una inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial tampoco puede, la inteligencia artificial que se va a entrenar sobre esos datos no puede diferenciarlos. Y una vez que las colas se fueron, las ideas más originales, más creativas, más extrañas, más desusadas, el daño es irreversible. Esto no es ya una predicción, es un diagnóstico de la realidad. El Internet con el que tú creciste, la Internet con la que tú creciste, fue construida por seres humanos que escribían cosas que ningún algoritmo podría haber escrito. Cosas extrañas, personales, imperfectas y vivas. Y ojo, que esto es lo que yo he dicho muchas veces respecto a la música generada por IA. Ese Internet se está diluyendo, una generación de inteligencia artificial a la vez. Y los modelos entrenados en lo que queda están aprendiendo una versión del mundo más y más pequeñas. El colapso del modelo no es un problema técnico, es un problema cultural. Lo que hizo que el Internet pareciera algo que valía la pena leer es lo que desaparece primero. Ese es el resumen que se hace pues de este paper. Y yo, repito, a mí me gusta la parte humana. Yo quiero la música imperfecta. Yo quiero oír la nota que se falla. Yo quiero oír el gallo del cantante que no consigue ser perfecto. La perfección no es humana. Por eso inventamos aparatos que se acerquen más a la perfección para ayudarnos, ¿no? Si no podemos clavar un clavo con la mano, inventamos un martillo. Pero nosotros inventamos el martillo. Y en ese sentido, eso que inventamos nosotros, si se inventa sobre las invenciones previas, está pasando el colapso del modelo y es algo que debería preocupar a los diseñadores, a los creadores de la inteligencia artificial, que todos estamos usando ya. Yo no la uso para crear. En general la uso para adquirir información y siempre preguntándole cuál es su fuente. Eso la mata.